Seguimos con la serie Conozca lo que Dios ha hecho. Creo que es una serie maravillosa que nos viene ayudando mucho en nuestro crecimiento espiritual. ¿No es así, hermanos? Esperamos realmente que esté ayudándole a usted a crecer espiritualmente. Bien, hemos venido ya avanzando en el capítulo 2 y es maravilloso que usted haya estado allí conectado versículo a versículo, aprendiendo lo que concierne a la palabra bendita de Dios. El tema de esta mañana lo he titulado ¿Por qué hacer buenas obras? ¿Está tomando apunte? Escriba ¿por qué hacer buenas obras? Desde hace ya un largo tiempo, nuestra iglesia, esta iglesia Bautista Central, se ha ocupado de la tarea de hacer buenas obras. Realmente hemos contado con muchos hermanos generosos, voluntarios, un voluntariado maravilloso y nos hemos ocupado entonces de hacer buenas obras. Y muchos hermanos se han unido a esto. También tenemos muchos socios, hermanos extranjeros también que se han unido a esta gran labor. Hoy nuestra iglesia tiene alrededor de 4 o 5 proyectos, al cual los hemos diseñado para ayudar al más necesitado. Hay proyectos de emprendimiento, hay proyectos de asistencia alimenticia, hay varios proyectos, hay proyectos para niños, bueno, hay varios proyectos y nosotros hemos creído que es necesario hacer la obra, las buenas obras. Y lo hemos hecho con determinación. Al conocer la importancia de las buenas obras, lo hemos hecho con determinación, con sacrificio. Y allí vamos. Allí vamos. Es importante esto para nosotros. Hoy estamos en una campaña, hablando de lo que hemos venido haciendo. Estamos en una campaña precisamente en estos días. Hemos lanzado la semana pasada una campaña para ayudar a 5,000 personas. Parece muchísima gente. Entendemos que no lo vamos a hacer todo en un solo día, pero en ese nos hemos propuesto y allí inclusive hemos hecho extensiva la invitación para los hermanos de la iglesia y también para otras personas que quieran unirse a esta gran campaña. Realmente queremos ayudar a 5,000 personas. Dios nos ha permitido participar ayudando a muchísimas personas y damos gloria a Dios por eso. Y queremos seguir haciendo, que no queremos parar. Algunas labores sociales en estos tiempos de pandemia, como es el emprendimiento, el dar clase a personas para que aprendan un arte y puedan seguir avanzando, como es zapatería, calzado, en barconería y en otras, en panadería, y esta parte en la parte de emprendimiento ya no estamos dando las clases. Pero hemos seguido avanzando en lo que se nos permite hacer hoy. El gobierno hemos seguido avanzando allí. Creemos que es importante, muy importante. Ahora, en medio de todo esto, permítame, hago esta pregunta y quiero que usted allí se la haga y también
se responda, ya que no estamos aquí en el auditorio, no estamos aquí en el templo. Y la pregunta es, ¿debe la iglesia ocuparse de hacer buenas obras? Permíteme, vuelvo a hacer la pregunta, hermanos. ¿Debe la iglesia ocuparse de hacer buenas obras? ¿O esto es una tarea de organizaciones sociales? ¿Debe la iglesia ocuparse de esto? Permíteme, hago otra pregunta. ¿Por qué hacer buenas obras? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bien, vamos a la Biblia. Ella tiene respuesta a estas dos preguntas. Y creo que vayamos al texto que venimos estudiando, el capítulo que venimos estudiando. Ya usted sabe cuál es, Hechos. Vamos al capítulo 2. Vamos a Efesios, vamos a Efesios capítulo 2. Y en esta ocasión vamos a ver, a leer el versículo 10. Mire lo que dice la palabra allí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora mire lo que nos dice otro texto que quiero acompañar aquí, que nos arroja luz sobre lo que estamos hablando. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Y dice el texto, solamente nos pidieron, hablando de Pablo está hablando aquí de los que le piden los apóstoles que han estado con Jesús. Ellos finalmente han recibido a Pablo como apóstol y les recomienda, Pablo, ellos reconocen que Pablo está haciendo una buena predicación, que está haciendo un buen trabajo en materia evangelística, en materia misionera, pero ellos quieren reforzar un poco más una parte de la tarea que Pablo lleva a cabo, a cual Pablo no es ajeno también a esa tarea, pero ellos quieren hacerlo, asesorarse que Pablo pueda llevar a cabo esa tarea. Y nota lo que dice el texto, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer. Pablo entonces dice, tranquilo, yo también ya tenía esto en mente. Así como he tenido claro la predicación del evangelio, hablando de todas las doctrinas de las gracias, hablando de todas las doctrinas que son parte del consejo de Dios, pues también Pablo dice, esto también lo tengo en mente. Me pidieron esto, me dijeron que no fuera a dejar esto a un lado, y yo ya tenía también en mente hacer eso, lo que Pablo está diciendo aquí. A la luz de este texto, te voy a dar dos razones, mi hermano, de por qué hacer buenas obras. Y en primer lugar, porque Dios te creó para hacer buenas obras. Esa es la primera razón, mi estimado hermano. Dios te creó para hacer buenas obras. Nota lo que dice otra vez, la primera parte de este versículo 10 de Efesios capítulo 2. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Note, es interesante que Gálatas capítulo
Efesios capítulo 2, versículo 10, Pablo no está hablando aquí de las buenas obras. Y Gálatas capítulo 2, versículo 10, también Pablo no está hablando aquí de las buenas obras. Quiero que subraye allí la palabra somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y subrayo otra vez para. Ese es la palabra para allí indica propósito, para buenas obras. Aquí no se nos está hablando de la primera creación, es decir, de la creación física. Aquí se nos habla de la segunda creación. Lo puede ver allí, de la segunda creación, es decir, la creación espiritual. De esa nos habla aquí el texto. En la primera creación, el hombre cayó, pecó, estropeó la obra del Creador. En la segunda creación, Dios hace de nuevo al hombre. Lo puede ver aquí, lo hace de nuevo. Entonces, esta nueva criatura, esta nueva creación, esta nueva hechura, no es simplemente un crear de nuevo, no lo es. No lo es. Esta nueva criatura, usted lo puede ver en el texto, es en Cristo Jesús. Es en Cristo el Señor. Y no es, escuche bien, no es en la imagen del primer Adán. Esto claramente indica que el nuevo hombre no es hecho para pecar. Es hecho a la semejanza del segundo Adán, es decir, Cristo el Señor, con el propósito, escuche bien, con el propósito de hacer buenas obras. Lo que indica esto que uno de los propósitos de esta nueva creación es hacer buenas obras. ¿Sabe? Las buenas obras, escuche bien esto, las buenas obras no pueden ser hechas por los pecadores que no han sido creados en Cristo Jesús. ¿Lo sabía? Mi hermano, las nuevas obras, las buenas obras, se desprenden de la unión del creyente, de la unión de la persona con Cristo. Quiero decirle algo. Esto implica que las nuevas obras son hechas, las buenas obras son hechas solo, o deben ser hechas solo por creyentes. Porque es que se desprenden otra vez de esa unión de la persona con Cristo el Señor. Una vez el creyente ha sido unido a Cristo por la fe, hace buenas obras. Realmente hace buenas obras. Está llamado a hacer buenas obras. Está llamado a ocuparse de las buenas obras. Está llamado a comprometerse con las buenas obras. Las buenas obras realmente son el fruto y es la evidencia de su fe en Jesucristo. ¿Lo sabía? Es el fruto y es la evidencia de la fe en Cristo. Por esta fe y por este amor que el creyente tiene a Cristo, entonces él imita a Cristo en hacer buenas obras. Es importante eso que lo consideres en esta mañana. Muy importante.
El creyente ahora manifiesta su gratitud a Dios, edificando vidas, ayudando a aquellos que están necesitados, aquellos hermanos y aquellas personas que están necesitadas, haciendo buenas obras. Este creyente ahora glorifica a Dios haciendo buenas obras. Si bien es cierto que el creyente no es salvo por las buenas obras, sí es salvo para hacer buenas obras. Es importante que él lo pueda comprender. Spurgeon en cierta ocasión dice lo siguiente: allí donde no hay buenas obras, no mora el Espíritu de Dios. La fe que no produce buenas obras no es la fe salvífica. No es la fe de los elegidos de Dios. No es la fe en absoluto. No es la fe en el sentido escritural. No lo es. Y él tiene razón en esto. Porque es lo que realmente las Escrituras nos dice. Realmente las Escrituras nos manda a hacer buenas obras. Y yo quisiera preguntarte a ti en esta mañana, mi estimado hermano, ¿estás haciendo buenas obras? ¿Te estás ocupando de las buenas obras? ¿Estás comprometido para hacer en las buenas obras? ¿Estás involucrado en las buenas obras? Escúchame bien. Las buenas obras no cumplen ningún papel en la salvación. Las buenas obras no producen discípulos. Es claro para nosotros esto. Si yo le llegara a predicar a un impío que son salvos por las buenas obras, ¿sabe lo que estaría haciendo? Estaría haciendo a un lado el camino de la salvación. Por gracia. Realmente estaría alejando a este individuo del camino de la salvación. No estaría ayudando en nada para que él pueda oír la salvación por gracia. Y estaría haciendo un daño terrible, porque estaría llevando, escuche bien esto, o estaría alimentando el orgullo de los impíos. Y algo más, estaría provocando tal vez angustia en muchos de ellos, porque muchos estarían diciendo, bueno, yo he hecho tan poquitas obras, necesito hacer más obras, necesito hacer más obras, necesito hacer más obras. Y tal vez estaría provocando una competencia en los impíos, a ver cuál hace más obra para sentirme mejor. Y así tener más asegurada la salvación. Quiero decirte algo. Por un momento imagínate cómo sería esa competencia. ¿Cómo sería las personas peleándose por el primer puesto en las buenas obras? Esto realmente sería horrible. Escucha bien lo que te digo ahora. Si tú has sido creado en Cristo Jesús, debes producir muchísimas buenas obras. Debes hacerlo. Tú has sido creado en Cristo Jesús para eso, para hacer buenas obras. Ese es uno de los propósitos de Dios para ti. Las buenas obras deben brotar de ti. El hacer buenas obras, eso debe brotar de ti. Y debe brotar de ti por tu unión con Cristo. En virtud de tu fe, debe brotar en ti. En ti siempre debe haber un anhelo, siempre debe haber un deseo de involucrarte en hacer buenas obras. Tú tienes capacidad de hacer buenas obras. La tienes. ¿Y sabes por qué tienes la capacidad de hacer buenas obras? Te lo voy a decir. Por la influencia misma del Espíritu Santo que está en ti. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a que haga buenas obras. Siempre te va a llevar
a que haga buenas obras. Él produce en nosotros el querer como de hacer por su buena voluntad. Y entonces el creyente va a sentirse obligado por la obra del Espíritu Santo a hacer buenas obras. El creyente va a querer hacer las obras que Dios quiere que él haga. Siempre el Señor va a producir en nosotros ese querer hacer buenas obras. Porque es que el creyente tiene el Espíritu Santo, ha sido unido a Cristo, y entonces él ahora tiene que imitar a Cristo. Tiene que imitar la obra de Cristo. Lo que Cristo hizo, él lo hace. Hermano, te digo en esta mañana, haga buenas obras. Haga buenas obras. Tienes la capacidad para hacerlo. Ahora, la capacidad que tienes, es claro entonces que no es tuya. Esa capacidad de hacer buenas obras es claro que es por la obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que te llevan a hacer eso. Amén. Cuando tú haces buenas obras, haces tres cosas. Primero, demuestra que eres un creyente. Realmente estás demostrando que eres un creyente, que eres un discípulo. Segundo, glorificas a Dios, porque eso trae la gloria a Dios. Eso trae gloria a Dios. Y tercero, ¿sabe? Llevas fruto a su reino. Llevas fruto para su reino. Mi hermano, tienes que hacer buenas obras. Haga buenas obras. No te limites a hacer buenas obras. No seas tímido para hacer buenas obras. No estés allí inmóvil a la hora de hacer buenas obras. No estés desconectado de las buenas obras. Tú debes mantenerte conectado en esta gran labor. Es una labor que Dios quiere que tú hagas. Has sido creado para ello en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Es parte de lo que tienes que hacer. Es parte de tu relación. Es parte de tu compromiso al estar unido con Cristo. Está llamado a hacerlo. Amén. A veces yo veo muchos de ustedes desconectados de las buenas obras. Veo a algunos de ustedes que no se inmutan a participar de las buenas obras. Veo a muchos de ustedes que no les interesa hacer buenas obras. Veo a muchos de ustedes que parece que las buenas obras no es con ustedes. Veo a algunos de ustedes que están alejados de las buenas obras. Y pueden tener algún conocimiento doctrinal, pueden tener algún conocimiento inclusive de la doctrina de las gracias, pueden tener algún conocimiento de la obra de Cristo en sus vidas, pueden tener algunas cosas buenas, pero están desconectados de la obra, de las buenas obras al cual Dios ha preparado para que las lleve a cabo. Y esto es gravísimo. Esto es grave realmente. Es grave. Es grave. Realmente hacer buenas obras es el fruto de tu salvación. Nunca las buenas obras va a producir la salvación, pero las buenas obras, mi estimado, es fruto de tu salvación. Todos aquellos que están unidos a Cristo deben sentirse, por la obra del Espíritu Santo en ellos, deben sentirse obligados, llamados, comprometidos a hacer buenas obras. Amén. Yo no sé por qué muchos de ustedes no las practican. Pereza, desconocimiento bíblico, distracción, no sé, pero sabe, debe ocuparte. Y hoy Dios está hablando a tu vida. Hoy Dios te está diciendo claramente que tú has sido creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Tu unión a Cristo debe llevarte a hacer las buenas obras. Amén. Esta es la primera razón por la cual tú
debes hacer buenas obras. Ahora, escúcheme bien, hay una segunda razón de por qué hace buenas obras. Y sabe, porque las buenas obras son parte del plan eterno de Dios para ti. Escuche bien esto. Esa es la segunda razón. Porque las buenas obras son parte del plan eterno de Dios para ti. Así como el creyente verdadero es ordenado para vida eterna, así también es ordenado para buenas obras. Note lo que dice la segunda parte del texto que venimos estudiando. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y quiero que subraye allí la palabra preparó. Preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora subraye la palabra allí, anduviésemos en ella. Oh, gloria a Dios por este hermoso pasaje. Dios, escucha bien, Dios en su propósito eterno señaló de antemano las buenas obras, no para que el creyente sea salvo por ellas, sino para que ande en ellas. Esto tiene que ser claro en ti en esta mañana. Y Dios también preparó el tiempo y preparó la manera para que estas buenas obras puedan ser llevadas a cabo. Mi hermano, las buenas obras no justifican al creyente, no, en absoluto no lo justifican, pero sí, escuche bien, debe el creyente justificado hacer las buenas obras. Amén. Esto tiene que suceder. Note la palabra andar allí en el texto que aparece en el versículo 10. Andar para que anduviésemos allí en ellas. Esa palabra andar que está en el versículo 10 también es la misma palabra andar que está en el versículo 2 del mismo capítulo. Ahora hay una diferencia del uno y el otro, del uno andar y el otro. En el sentido que el primer andar, el creyente antes andaba en los deseos de este mundo, andaba en sus delitos y pecados, andaba haciendo la obra del demonio, andaba haciendo las cosas que a Dios, que Dios abominaba. El creyente andaba antiguamente cuando todavía no había conocido a Cristo, todavía no había sido vivificado. Él andaba en las malas obras, andaba en las obras del demonio, andaba allí, andaba en las obras del diablo. Pero ahora que ha conocido a Cristo, ahora que ha sido creado en Cristo Jesús, ahora que él ha creído en Cristo, ahora que tiene una relación con Cristo, ahora debe andar ya no haciendo las obras antiguas, sino haciendo las buenas obras, esas que Dios ha preparado de antemano para que Él las haga. El creyente debe ahora ocuparse de esas buenas obras. Es importante esto. Tienes que comprender esto bien esta mañana, mi hermano. Las buenas obras no son un mero accesorio en la vida cristiana. No lo son. ¿Sabe? Tampoco son inventadas por el creyente. Y algo más, tampoco son las que los impíos, escuche bien esto, tampoco son las buenas obras, tampoco son las que los impíos, sin estar unidos a Cristo, sin estar bajo la autoridad de la palabra, han inventado en su fervor ciego con pretexto de buenas intenciones. Esas no son las buenas obras. Las buenas obras solo son aquellas que son parte
parte, escuche bien, las buenas obras solo son aquellas que son parte del plan eterno de Dios. Aquellas que Dios ha decretado en la eternidad y que Él ha ordenado para que entonces sus hijos las lleven a cabo. Esa que Dios ha ordenado en su palabra, esas son las buenas obras que sus hijos deben llevar a cabo. Eso tiene que ser claro en ti. En cierta ocasión, el teólogo Lutero dijo lo siguiente: recibimos la salvación por fe, sin importar obras, pero la fe que salva va siempre seguida de obras. No es que nuestras buenas obras dejen a Dios en deuda con nosotros, le obligue a concedernos salvación. La verdad es más bien que el amor de Dios nos mueve a tratar de comprender toda nuestra vida, ese amor forzándonos por ser digno de Él. Esto es muy interesante. Para Lutero es claro que las buenas obras no salvan, pero ellas siguen a aquellos que han sido salvos. Y esto tiene que ser clarísimo en ti en esta mañana. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás haciendo las buenas obras que Dios ha determinado que hagas? Esa es la pregunta que tú tienes que responder en esta mañana. Tú tienes que responder, tu conciencia te va a decir en esta mañana si estás haciendo las obras que Dios quiere que haga. Dios, a través de tu palabra, te responde esta mañana. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿estás haciendo las obras que Dios quiere que hagas? ¿Las buenas obras? Al aceptar a Cristo, al creer en Cristo, mi hermano, al ser aceptado por Cristo, tiene que pasar algo. Dios acepta las buenas obras que tú hagas. Él las va a aceptar porque esas buenas obras son aprobadas por Él mismo, son preparadas por Él mismo para que tú las lleves a cabo. Y por lo tanto tienen que ser llevadas a cabo por ti. Tú debes hacer solo las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que las hagas. Aquellas obras que están reveladas en su palabra. Aquellas obras que la Biblia claramente dice que es necesario hacer. Esas son las que tú debes llevar a cabo. Otras no. Otras no. No se puede otras. Hay una diferencia grandísima entre las buenas obras que Dios ha ordenado y las obras, muchas de las obras que llevan a cabo los impíos, al cual Dios nunca ha ordenado en su palabra que se lleven a cabo. Déjame darte un par de ejemplos. En la Biblia dice que los creyentes deben de ayudar con alimento, con vestido, etcétera, etcétera. Eso nos dice la Biblia. Esas son buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que se hagan. La Biblia las registra y los creyentes están llamados a hacerlas. Pero hay otras que la Biblia no registra, que inclusive las cortes ordenan que se hagan, que los mundanos, los impíos terminan haciendo, que no glorifican a Dios y por lo tanto no deben llevarse a cabo. Por decir algo,
Vamos a decir que la corte ordena que aquella madre que tiene un niño que viene con un problema de formación, la corte ordena, bueno, por salud de esta madre hay que eliminar al niño que está en el vientre. Para la sociedad esa es una buena obra. Pobre mamá, sufrimiento. Pero fíjese que la Biblia nunca dice que esa es una buena obra. Al contrario, la Biblia dice, no soy yo el que hago el manco, no soy yo el que hago todo. Él es el que hace todo en el vientre. Él creó al ser humano así, por lo tanto, la corte, cualquiera que sea, no tiene la autoridad para hacer que esa madre aborte tal niño. Esa es una obra impía, esa es una obra demoníaca, esa es una obra diabólica. Y los que la lleven a cabo son impíos, son servidores del mismo demonio, se han ocupado de las obras del diablo. No son esto realmente una obra de Dios. Puedes pensar ahora, bueno, una mamá fue violada. Y la corte dice, bueno, los médicos deben llevar a cabo un aborto enseguida, porque eso fue un hecho no consentido y realmente eso va a traer muchos problemas de salud. Y para la corte esto es una buena obra. Y para los impíos esto es un derecho. ¿Pero qué dice la Biblia sobre eso? ¿Quién puede quitarle la vida a un ser humano? Lo que pasa es que esas cortes progresistas son asesinas. Son asesinas. Asesinan personas. Por un lado están juzgando porque fulano de tal asesinó a alguien, que es un hecho gravísimo, pero por el otro lado esa misma corte que juzga porque alguien asesinó a una determinada persona, también ahora ordena a que asesinen a aquellos indefensos que están en el vientre, que merecen vivir porque Dios los ha creado para que vivan. Allí eso no es una buena obra. Por lo tanto, la corte allí se convierte en asesina, y aquellos que practican el aborto son asesinos, y aquella madre es asesina, y es asesina de su propio hijo. Asesina de su propio hijo. Bien dice la Biblia que en los postreros tiempos también los hijos se levantarían contra los padres y los padres se levantarían contra los hijos. Y esto es un hecho claro, que esa madre se ha levantado contra su propio hijo. Es una asesina. No está al servicio de Dios, sino al servicio de los planes macabros del demonio. Esa no es una buena obra. Esa es una obra demoníaca, esa es una obra diabólica. Entonces puedes ver la diferencia entre las buenas obras que Dios ha preparado para que el creyente lleve a cabo y las obras perversas al cual andan los impíos, que no son de Dios sino del diablo, y que la gente se ocupa de ellas, muchísimas personas, miles y miles de personas. Una vez escuché que la iglesia no es una organización para hacer buenas obras. Yo escuché eso. Y sabe, estos son creyentes confundidos que no conocen el plan eterno de Dios, no conocen todo el consejo de Dios. Si no es la iglesia que va a realizar las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que se lleven a cabo, entonces ¿quién las va a llevar a cabo? ¿Quién las va a realizar? ¿Quién las va a realizar? ¿Los impíos? Los impíos no pueden hacer las obras que Dios ha creado de antemano para que se lleven a cabo. Los impíos no pueden llevar a cabo la obra que Dios ha preparado desde antemano, desde la eternidad, para que se lleve a cabo. No lo pueden hacer. Los únicos que tienen que hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que se lleve adelante, para que se realicen, son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios. Amén. Dios no ha preparado ni ha ordenado
a los impíos para que lleven a cabo las buenas obras que Él ha preparado en la eternidad. Dios no ha preparado las organizaciones sociales para eso. Las organizaciones sociales impías tal vez han copiado el hacer buenas obras, pero eso para ellos termina siendo algo terrible porque ellos no están capacitados ni son formados y ordenados por Dios para hacer buenas obras. Y hermano, una organización secular no ha sido preparada para esto. No está facultada para esto. No está ordenada por Dios para esto. Lo que Él ha preparado, las buenas obras, tienen que ser llevadas a cabo por sus hijos. Amén. Tienen que ser llevadas a cabo por su iglesia. Él mismo las ha preparado para que estos que han sido creados en Cristo Jesús las lleven a cabo. No dice allí que son llevadas a cabo o deben ser llevadas a cabo por organizaciones seculares impías. Escuchen bien lo que voy a decir. Las buenas obras hechas por impíos, organizaciones impías, en cuanto sean las que Dios ha ordenado o las que Dios ordena, en cuanto sean útil para el prójimo, por no proceder de un corazón de fe en Cristo, por no proceder de un corazón correcto, por no proceder de un corazón que está de acuerdo con la palabra de Dios, por no proceder de un corazón transformado y por no ser hecha con un fin correcto, es decir, para darle gloria a Dios, son pecaminosas y desagradables a Dios. La antigua naturaleza, escuche bien lo que te voy a decir, la antigua naturaleza nunca busca glorificar a Dios en las buenas obras. Nunca. Siempre buscan los impíos glorificarse a sí mismos. Siempre los impíos buscan llevarse la gloria a sí mismos. Ellos nunca hacen nada para la gloria de Dios. Nunca hacen nada para glorificar a Dios. Siempre ellos ponen su orgullo y ellos buscan su propia alabanza en las buenas obras. Por eso tú ves cada vez que los impíos hacen buenas obras, en cuando puedan ser buenas, en cuando sean de las que Dios ha ordenado que se hagan, tú siempre ves que ellos quieren mostrar lo que están haciendo para que sean alabados por los hombres. Y dice Jesús, de cierto ya tienen su recompensa. Las buenas obras deben ser llevadas a cabo por ti. Tú que eres hijo de Dios, tú que has sido creado en Cristo Jesús para esta labor. Nunca atribuyas las buenas obras que han sido creadas, hechas para que tú que has sido creado en Cristo Jesús las lleves a cabo. Nunca se las atribuya o digas que eso debe llevarlo a cabo una organización social impía o los impíos. Nunca. Tú estás llamado a hacer lo que Dios ha preparado en la eternidad para hacer. Es un mandato de Dios que tú las hagas. Por lo tanto, no puedes hacerte de lo que Dios ha mandado. Si tú realmente has creído en Cristo, si tú realmente sigues a Cristo, si tú realmente estás caminando con Cristo, estás llamado a hacerlo. Es una obligación que tú lleves, participes, practiques, hagas las buenas obras. Amén. Permítame concluir en esta mañana, mi hermano, con este pensamiento. Hemos visto entonces en esta mañana que hemos sido creados para hacer buenas obras, ¿verdad? Eso está claro. Y que debemos hacer las obras que Dios ha determinado que hagamos. Eso está claro. Amén. Así es. Eso está claro. Ahora quiero que te imagines por un momento cómo sería si cada uno de nosotros se ocupa de hacer las buenas obras que registra la Escritura
al cual Él ha preparado para que nosotros las llevemos a cabo. ¿Cómo sería eso? En esta mañana yo les invito a cada uno de ustedes, hermanos, que han sido creados en Cristo Jesús, para que se ocupen de las obras que Dios ha preparado de antemano para que se hagan en este mundo. Ocúpate de eso. Ocupémonos de ello. Somos los facultados por Dios para hacer esta gran labor. Amén. Amén. Bien, vamos a terminar, hermano, allí orando. Vamos a terminar orando, diciendo al Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias una vez más, porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te ha parecido bien esta mañana una vez más hablar a nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pido en esta mañana, Señor, que nos ayude a cada uno a enfocarse también en las buenas obras. Aquellas buenas obras que tú has preparado para que se lleven a cabo. Señor, te agradecemos. Es un gran privilegio, un grandísimo privilegio que nosotros podamos participar de las buenas obras. Recibe, Señor, toda adoración. Recibe, Señor, toda honra. Que tú seas glorificado, Señor, en todas las buenas obras que hagamos. Solamente, Señor, que el fin sea que tú recibas toda la alabanza y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.